En esta etapa de la restauración vamos a hacer las moquetas para el maletero. Lo primero, como es lógico, es conseguir la moqueta. En cualquier tienda de bricolaje podéis comprarla, es barata y las medidas son 2 metros de ancho por la longitud que se quiera. Estas se utilizan para el jardín, para las casas y en nuestro caso para el coche. Se utilizó la vieja como plantilla. Veis que está ya muy manchada de aceite, de grasa y luego aparte tiene agujeros. Eso ya no valía. Se hizo una plantilla igual que la original. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, que es mejor que sobre que no que falte, porque si te falta luego no se puede arreglar. Añadí un poco de espuma, ya que la utilizan en otros sitios, para que luego el tacto con el suelo no sea duro, sea un poquito más blando. Nada, se pegó con pegamento universal, se dejó unas cuantas horas y se colocó en el coche. A ver qué os parece. El resultado se puede ver que parece bastante bueno. Hubo que recortar algunos trocillos, pero en general ensambló perfectamente. Veis que he dejado 2 trozos delante porque este coche, los asientos traseros se tumban hacia adelante y van unidos con la moqueta, pero eso ya lo veréis un poco más adelante. También monté las gomas del maletero y de las puertas. Os dejo aquí la referencia, creo que se ve bien, de las gomas que trae de casa. Se compran todavía la Toyota, todavía quedaban, y el precio un poquito elevado, pero le dan un cambio radical al coche. Aquí podéis ver ya la de la puerta puesta. Yo tenía 2 de ellas con trozos de goma arrancados, pero ya que se iba a poner esas puse todas nuevas. Es verdad que parece más silencioso, que parece que cierra mejor la puerta, pero bueno, eso ya hay opiniones. Como curiosidad os dejo el manual del propietario, que lo encontré en la guantera. Yo no sé cómo después de 30 años y con la paliza que tiene el coche todavía estaba ahí. Se puede ver que ha sobrevivido casi mejor que el coche. Ahora está de nuevo en su sitio donde debe estar, en la guantera. Espero que haya gustado. A partir de ahora voy a hacer los vídeos un poco más cortos. Y si queréis suscribiros. Un saludo y gracias por ver el vídeo.